Para mí hay mucha responsabilidad y mucho miedo, ¿no? Mucho respeto. Porque la obligación de quien predica es tratar de ser fiel en la medida de lo que su entendimiento le da, ser fiel a la Escritura. Y poder predicar un evangelio que sirva y que sea aplicable a cada uno de los que escuchan. El evangelio tiene que tener aplicación práctica. La teología tiene que funcionar en nuestra vida. Si no, simplemente es teoría, es filosofía. Y hoy que estamos aquí todos reunidos y que a esta hora ya 12:31 nos acercamos a la hora de la comida, vamos a tener, como ha dicho mi hermano, un alimento espiritual. Así que yo le quiero pedir que usted busque en sus Biblias Romanos en el capítulo 16. ¿Lo tienen? A medida que usted consiga Romanos, le ruego que se ponga de pie. Romanos capítulo 16 es el último capítulo que tiene la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Porque como estamos en un mes importante, porque hoy es el primer día del mes en el cual tenemos un énfasis, que está en aquella cartelera que está allí, ¿lo ven? Dice, caminando en obediencia. Pues mire, hoy vamos a ver qué es eso. Y hoy vamos a sentar las bases de forma tal, como hicimos el mes pasado y el mes anterior, para que los que van después de mí en este púlpito puedan construir sobre ella. Así que vamos a buscar el versículo 26. De Romanos, ¿lo tienen? Vamos a leerlo desde el 25. Dice así. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de ti para pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien guíe cada palabra nuestra, cada pensamiento, Señor, cada letra que leamos. Bendito Dios, sea para exaltarte, para glorificarte y para predicar el evangelio de la redención, el evangelio de la gracia vivificante, el evangelio de Jesucristo, el único Dios y Salvador que tenemos. Oramos, Señor, para que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentárselo, hermano. Hoy haremos una predicación que tiene alguna parte de predicación dinámica, en el cual yo voy a hacer alguna pregunta y usted va a pensarla y preguntaré a dos o tres si quieren responder. Hay una lámina que vamos a ver aquí ahora. La pregunta que yo les quiero hacer a toda la asamblea que está aquí hoy, a toda la congregación es: ¿cómo se define usted como cristiano? Se hizo una encuesta multilateral, multifacética, durante muchos años en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Esta encuesta preguntaba fundamentalmente esa pregunta: ¿cómo se definiría usted como cristiano o como cristiana? Aquí abajo está la fuente. El Pew Research Center, el centro Pew es el taburete donde nos sentamos en las iglesias.
Ese grupo es un grupo muy importante en los Estados Unidos que constantemente está haciendo evaluaciones, haciendo cuestionarios. El otro es el europeo, el latinobarómetro, nosotros. Y medía la identidad del cristiano. Y yo le quiero que antes de que pasemos a la próxima lámina, usted medite por 5 segundos. Si yo fuera un encuestador, tocara la puerta de su casa y le hiciera a usted una sola pregunta: ¿cómo se define usted como cristiana o como cristiano? ¿Qué respondería? Espere, 3 segundos. Voy a usar el dedo del pastor para preguntar. Vamos a empezar desde atrás. Marlon. A ver. Medianamente. Vale. No, la verdad que nos queda mucho porque en los evangelios la palabra cristiano tiene un gran peso. Y en los evangelios tenemos esa imagen de Cristo a la cual somos llamados a imitar. Y nos queda A imitar. Muy bien. Vale. Vamos ahora a preguntarle a una dama. No sé si en nuestros países es Tim Marín. ¿Sí? No, no lo haremos esta vez. Porque veo aquí enfrente a mi hermana Paola Ortegón, aquí al frente. Mire. A ver, Paola, ¿cómo se definiría usted como cristiana? Seguidora de Cristo. Seguidora de Cristo. Bien. Vale. Ahora vamos a voltearnos un poquito para este lado. ¿A ella le preguntamos o qué? Ay, no, pastor. Ella se define como rebelde. Ya la tenemos claro. Mi hermana Urania Ivette. A ver. ¿Cómo se define usted como cristiana? Dar un ejemplo de vida diaria, no parecerme a la gente común, ¿verdad? Trato de ser diferente. Trata de ser diferente, esa es su definición. Vale, vamos a ver las respuestas. El porcentaje que ve en la primera columna nos muestra la cantidad de gente que en toda esa cantidad de encuestas por mucho tiempo en muchos países respondieron. Entre el 55 y 60 dijeron por afiliación. ¿Usted cómo se define? Entonces dijeron, yo soy católico. Hoy pregunté a una persona y me dijo, soy católica. O dice, soy pentecostal. O dice, soy bautista. Es decir, lo que tenían en su cabeza es la afiliación, ¿la ve? El 35 o 40% solapaba, sumaba, pero cuando se aisló se dieron cuenta que era un porcentaje que casi era 4 de cada 10 decía, soy cristiano creyente. Lo está leyendo allí. Creo en esto o creo en aquello. Ya nos daba un sesgo, ¿verdad? Nos ponía de un lado o de otro. Después teníamos que entre el 30 y el 35% decía, yo soy cristiano por herencia cultural, porque mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia cuando yo era pequeño. Ahí está, ¿no? Después, soy practicante de la religión cristiana. Mire qué cosa tan interesante. Después, entre un 20 y un 25%, cuando le preguntaban, ¿y cómo se define usted como cristiana o cristiano? Decía, es que yo conozco a Jesús. Alguien dijo seguidor, ¿no? Yo conozco a Jesús, tengo una relación con él. Entre el 15 y el 20 utilizaban la experiencia personal, esta que está aquí, para definirse como cristiano. Experiencia, tengo una experiencia o física, o voy a la iglesia y la música, pues ahí está. Y entre un 15 y un 20 también, visión moral. Es decir,
Me gusta porque los principios morales que están en la Escritura son importantes. Usted sabe que solamente menos del 5% se definió como de esta manera. Soy obediente a Dios. Caminar en obediencia. De cada 100 personas, 5 dijeron, metieron en su definición personal que eran obedientes a Dios. Fueron por todos lados. Ah, no, yo soy pentecostal. De la cuadrangularia mucha honra. No, yo soy bautista. O por ejemplo, no, es que yo soy cristiano porque cuando voy a la iglesia experimento algo. O por ejemplo, soy cristiano porque bueno, mi papá y mi mamá me llevaron y tengo mi grupo de amigos allí, la paso de maravilla. Y las comidas fraternales no las pierdo, es una maravilla. 5 de cada 100 dijeron, soy cristiano porque obedezco a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esta porción, vayan conmigo, por favor. Ya puede quitarlo, mi hermano. Si usted no es obediente, dígame usted qué es. Rebelde, desobediente, díscolo. Los pastores tenemos muchas maneras de definir eso. Cabras, esa es la que más común. Significa que en la mente, mire lo grave de esto, en la mente de 95 personas por cada 100 personas entrevistadas, estas son muestras que tienen bastante cercanía a la realidad, a la masa grande. 95 no se consideran que obedecen, no tienen en su cabeza la obediencia. Y hoy vamos a ver esto. Vaya conmigo otra vez, por favor, a este versículo 26 de Romanos capítulo 16, porque esto es una reliquia. Claro, ¿quién lee Romanos 16? Nadie lo lee. Romanos 16, nadie lo lee. Es una lista, si usted va a la primera parte, es una lista casi interminable de gente. Saluda a este, saluda al otro. Mándale recados a aquel. Pero aquí, poca gente llega, ¿verdad? Por cierto, esta es la predicación que yo siempre digo que cuando yo me vaya a retirar, a ir de la congregación, yo voy a coger Romanos 16 como mi sermón de despedida. Un día estaba aquí y entonces dije, busque Romanos 16 y había unos hermanos aquí. Tranquilo, que todavía me queda tinta en el tintero, así que vamos a ir por partes. Vamos al versículo 26, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se les ha dado a conocer toda la gente. ¿Para qué? Obedezcan a la fe. Vamos a trabajar este versículo. Vamos a sacar lo que hay allí. Porque la aspiración de este pastor, ¿cuál es? Que si yo pongo allí, el hermano Gilberto, la hermana Adriana, que están encargados de la cartelera, ¿verdad? Pongo una lista. Apúntense aquí los obedientes. Aquella lista se va a llenar. Pero la estadística me está diciendo que las congregaciones no están teniendo la obediencia. Y tengo que decirle algo de entrada. Mire, esto es muy sencillito. Sin obediencia no hay victoria. Sin obediencia no hay bendición. Sin una obediencia completa y total, usted no puede crecer espiritualmente. ¿Cuántas congregaciones hay en la cual la mitad no está bautizado? Están en desobediencia. Y así queremos que Dios nos bendiga y pedimos. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. El versículo 26 dice, obedezcan a la fe. ¿Lo ves? Subrayelo. ¿Qué hemos dicho? Que usted tiene que venir aquí con cosas para subrayar. Todos Romanos
Todo Romanos tiene abundancia de la palabra fe y abundancia de la palabra obediencia. Si usted va conmigo, ya subrayó, ¿verdad? Si va conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 15, y esto también va para aquellos hermanos que son los predicadores, porque el pastor también tiene que formar a los predicadores. Usted va conmigo al capítulo 1 de Romanos, verá que el versículo 5 de Romanos capítulo 1 usa la misma frase. ¿Lo consiguió? Dice el 5, obediencia a la fe. Porque esos dos versículos, el que abre Romanos, esta porción que abre Romanos y la porción que cierra Romanos, tiene que ver con algo importante, la obediencia a la fe. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Lo ve? Subráyelo. Mire, yo tengo que ir, como hicimos las semanas anteriores que estábamos desarrollando acerca del amor. ¿Se acuerdan que estuvimos explicando aquí del amor? Que no conseguían algunas palabras para designar el amor hasta que consiguieron la palabra ágape y ahí con ella le dieron contenido. Igual pasa con esto. Hoy voy a hacer lo mismo. Hoy vamos a mirar estas cosas con calma. Vamos a ver qué pensaba un judío cuando escuchaba la palabra obediencia. Vamos, sin perder esta porción, vaya conmigo a Deuteronomio. En el capítulo 6 de Deuteronomio. Capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Lo tiene? Ahí hay una palabra y una porción que usted ha escuchado muchísimas veces. Shema. El Shema. ¿Lo ve aquí? En el versículo 4 dice, oye Israel. ¿Lo tiene? ¿Me sigue? Oye Israel. 6, el capítulo 6, el versículo 4. Vamos a esperar para que estemos todos en la misma línea, porque hoy es interactivo esta predicación, porque va a sentar las bases para que nuestros hermanos construyan. ¿Lo tienen ya? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra, esto llega hasta el 9, ¿ok? Vamos a pararnos aquí. Cuando un judío escuchaba Shema, en su cabecita de judío, en su corazoncito de judío, en sus ojitos y en sus oíditos de judío, no había diferencia entre oír y obedecer. Esa palabra significa lo mismo. Tenemos palabras en castellano muy poquitas que significan lo mismo. Por ejemplo, vino. Es un verbo, ¿no? Pero también es una bebida. Bueno, cuando un judío escuchaba esto, cuando un judío escuchaba Shema, Shema Israel, su cabecita no escuchaba, oye. Su pensamiento, su conocimiento, su idioma era, oye y obedece de inmediato. Así como cuando, no sé si aquí las damas les ha pasado algunas veces que le dicen al esposo, mi amor, hay que tirar la basura. Y el esposo sigue así. No es que desobedezcamos, es que procesamos las cosas de otra manera. El esposo sigue así y pasa la señora. Mi amor, que la basura tiene una semana. Bueno, eso es lo contrario del Shema. Cuando el judío escuchaba el Shema, cuando el judío escuchaba esa palabra, no había esa división de, porque usted ha leído oye, ¿verdad? Y para usted es lo que entra por el oído. Aunque cuidado, es lo que lee también. Pero cuando usted lee, pasa algo que se llama la vocalización interna. Cuando usted lee la escritura, usted está leyendo palabras. ¿Usted no ha visto gente que cuando está leyendo así? Eso se llama vocalización. No escucha nada usted, pero está leyendo y lee.
Porque eso es lo que sucede en nuestra mente. O sea que la palabra escrita es igual que la palabra hablada, porque cuando usted lee la palabra, la está leyendo, está escuchándola dentro de usted. Entonces, un judío cuando escuchaba, oye, era de inmediato obedecer ya, sin dilaciones, sin peros, sin excusas, ahora no puedo, después, mi amor, cuando termine aquí el partido iré, o ahora que no, de una. Ese es el significado. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos visto aquí, vamos a leer este versículo ahora otra vez hasta el 9. Oye, Israel, obedece de inmediato. Así dice. Así dice. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, Israel, y obedece de inmediato. Ama a Dios. ¿Con qué? Con todo tu ser interior. Oye, Israel, y obedece de una vez, de inmediato. No pierdas ni un minuto. ¿Dónde la vas a poner? Oye, Israel, y obedece de inmediato. No pierdas un segundo. A toda velocidad. La vas a repetir a tus hijos. ¿Para qué? Porque cuando tus hijos la escuchen, tienen que aprender lo mismo. Oye, Israel, obedece de una vez. Y tenía que pasar de generación en generación. Por eso es tan importante las escuelas en nuestras iglesias. Pero la profundidad de la escritura es importante. Entonces, cuando un judío escuchaba aquello, escuchaba algo que era de inmediato. Vamos a ver un judío cómo se comportaba en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hay otra palabra similar. En el Antiguo Testamento, que aparece 196 veces, la palabra oír y obedecer, caminar en obediencia, lo ve allí, 196 veces significa, oye y actúa de inmediato. No como hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Yo el primero, que la basura se va acumulando. Sino que tiene que ser de inmediato. Porque caminar en obediencia requiere de inmediato. Miren, no existe en las iglesias eso que se llama miembro inactivo. Existe, ahora que hemos hablado de la asamblea, ¿no? Si tenemos en las escrituras de la iglesia, en lo que se llaman los estatutos, tenemos miembros inactivos. Son miembros, ojo con lo que les voy a decir, el estatuto nos dice que los miembros inactivos son aquellos que no portan, no aparecen por la iglesia durante 6 meses. ¿No han escuchado? Y entonces uno los pone como inactivos, pero en la iglesia de verdad, en la teología de la iglesia de Dios, si usted es miembro, usted es activo. ¿Por qué? Porque aquí ¿qué le dicen? Haga lo que Dios le dice. Vamos a ver cómo lo veía en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a un judío. Vaya conmigo a Mateo. Vamos al capítulo 9 de Mateo. Vamos a ver, esto ya es griego. Esta palabra que está aquí, ahora vamos a explicarla con calma. Vaya conmigo al 9:9. Este es un judío que se llama Mateo. ¿A Mateo le gustaba? La platica, los pesos, la lana, los cuartos, los chavos. Los bolívares no, porque eso no tiene valor. Los dólares, los euros. Y este hombre está sentado en su negocio. Vaya conmigo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, versículo 9, capítulo 9, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué hizo? Él dijo, a ver, no, espera. Jesús, espera, que tengo que cerrar el negocio primero. O espera que le voy a mandar un WhatsApp al romano para decirle, oye, aquí te dejo la platica, acuérdate que una parte es mía.
No. Él estaba allí sentado al banco de los tributos públicos y al frente tenía a una cantidad de personas, porque cuando él se sentaba era para cobrar. Él no sentaba ahí como le gusta hacer a algunos, a echarle comidita a las palomas. O a sentarse con un pastorcito en el parque y de pasar a la gente. No. Ese era su negocio. Cuando él se sentaba allí, como se ve en las películas, había una fila de personas que tenían que pagar el tributo. ¿Y parte del tributo dónde se quedaba? En el bolsillito de este. ¿Y qué es lo que hace? Pues mire, usa una frase muy de la Ribera. ¿Quién sabe cómo hablar en la Ribera? Aquí en la Ribera de La Rioja y de Navarra, tiene toda esa cantidad de gente, viene el Señor Jesús, el montón de gente allí esperando para pagar. Y él emitía un pequeño certificado, un papelito pequeño. Como cuando usted paga el impuesto, le da un papelito. Él hace esta operación, viene el Señor Jesús, sígueme. Él le dice a la gente, aquí os quedáis. Muy de la Ribera, ¿no? Obedeció de inmediato. Eso fue impactante. Tan impactante es que Lucas, el médico, se queda asombrado. Vamos a Lucas capítulo 5. Mire qué interesante cómo aprendemos de la Escritura. El versículo 27. 5:27 de Lucas. Amén. ¿Lo tiene? Fíjense. Esto hay que ponerse allí. A Lucas le echan el cuento. Como cuando usted le cuenta un chisme, ¿no? Usted pregunta, el chisme, Proverbios 26 dice que el chisme gusta. Porque hay algo que pasa por la boca. El hermano Mateo pasó, cuéntame, pasó por aquí el Señor y estaba cobrando. Cuenta. Y miren lo que hizo. Versículo 28, lea el 28. En el original es asombro. Lo que está debajo es, ¿y cómo se le ocurre a este dejar el negocio? Eso fue lo que le contaron a este. ¿Cómo se le ocurre a este dejar el negocio? ¿Cómo se le ocurre a este de inmediato salir y dejar todo lo que estaba haciendo? Por una razón muy sencilla, mi hermano. Porque si usted quiere caminar en obediencia, usted tiene que aprender a obedecer completo. Obedecer completo. Dios nos pone unas reglas, ¿no? Imagínense que Dios pone unas reglas y nos dice, oye, vamos a correr la maratón en Calahorra, 40 kilómetros. Y usted se apunta. Le dan el cacharrito que se pone atrás con el número. ¡Pum! Y se empieza a correr. Yo no puedo correr más de 50 metros porque ahí ya me paro en la ambulancia. Va corriendo. Y usted se da cuenta que usted tiene que llegar a la meta. Si no llega a la meta, usted puede tener premio. No lo puede tener. Y entonces, si usted ve esto, yo quiero que siga leyendo conmigo ese versículo. Dice así. Después de estas cosas, vamos al 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Este hombre dejó todo inmediato. Y después va a la casa a darle las gracias a Dios. Esta mañana hablábamos de cómo fue la vida de Jonás, muy rapidito, ¿se acuerdan? Perdió todo. Leví
Mateo nunca más volvió al banco de los tributos públicos. Mire el cambio que hubo aquí, porque andar tiene que ir pegado a la fe. 40 veces aparece en Romanos la palabra fe conectada a obediencia. Caminar es obedecer a la palabra de Dios, pero de inmediato. Sigo leyendo. Y la Biblia hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Publicanos eran sus compañeros de trabajo. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ese ¿por qué coméis? Mateo ya estaba metido, ¿en dónde? En el círculo de los discípulos. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi hermano y mi hermana que estamos hoy aquí. La obediencia a la palabra de Dios transforma nuestras vidas. No hay otra manera. No puede haber una obediencia parcial. Eso no le sirve a Dios. No puede haber un cumplimiento parcial. No, usted tiene que correr y llegar hasta la meta, hasta el final. Eso requiere esfuerzo. La obediencia no solo se muestra en lo que haces. Qué interesante, ¿dónde salió esa frase? Sino en lo que estás dispuesto a soltar. Así que la obediencia es parte integral, completa de la vida cristiana. Ahora, finalizando esto, yo quiero hacer una pregunta. Antes que entremos a la Santa Cena. Porque podemos venir muchas veces a la iglesia. Pero si usted no sirve, no es parte del cuerpo. Porque Dios nos ha llamado a que todos sirvamos. Todos. Si usted no sirve en la congregación, aunque sea moviendo una silla, tengo que decirle que está usted en desobediencia. Porque Dios nos ha llamado a edificar junto con Él la iglesia. Él prometió edificarlo y nosotros somos sus colaboradores. Él a esto lo llama el cuerpo. Él es la cabeza. Y el cuerpo, ya sabemos porque esto se ha predicado muchas veces, tiene diferentes funciones. Si usted no está funcionando en la iglesia, tengo que decirle con toda responsabilidad que usted está en desobediencia. Siempre hay un espacio para usted en la iglesia. Siempre hay una tarea para hacer. Siempre hay alguien que llamar. Siempre hay alguien que visitar. Siempre hay algo para hacer. Finalizo con esta porción. Necesito que me acompañen, por favor, otra vez Deuteronomio 6, 4, 9. Porque el Señor, allí en Deuteronomio 6, 4, 9, lo tengo yo aquí, dice: ¿lo tienen? Vamos al versículo 6. ¿Lo tienen? Dice así: estas palabras, dice que yo te digo. Dice que yo te escribo. Dice, mañana te mando un WhatsApp. Está poniendo énfasis, porque ya hemos explicado que Shema, el oye, ¿qué significa? Pero de una. Ya. Y estas palabras que yo te mando, ¿dónde van a estar?
¿Se acuerdan que estuvimos viendo aquella porción que decía de la forma en la cual el hombre piensa en su... De tal manera es. Mi hermano, mi hermana, bautizarse es obedecer. Leer la Biblia es obedecer. Amar al hermano, ofrendar, servir. Y estas palabras que te mando hoy gobernarán, estarán encima de tu corazón. Cambiar tu modo de vida, ¿qué es? ¿Para cuándo? Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo se define usted como cristiano? El dedo del pastor. Otra vez. Mi hermana Albita, ¿cómo se define? En obediencia, seguir los caminos de Dios. Una cristiana obediente. Mi hermana Pamela, ¿cómo se define usted? Después de saber el Shema. Seguir en obediencia a Dios. Una cristiana obediente. Y por allá veo el moño de mi hermana Fátima. Fátima, póngase de pie que no la veo bien. ¿Cómo se define usted? Hermano, yo me defino como una sierva del Señor. Una sierva del Señor. Una esclava del Señor. Toda la Escritura nos llama a la sumisión, a la obediencia a Cristo. No al pastor. No. Usted está equivocado. Si usted cree que usted me tiene que obedecer a mí, usted me tiene que respetar. Y tiene que respetar a todos los hermanos, porque somos miembros del mismo cuerpo. Cuando Patricia o yo le pidamos una cosa, sepa que se la vamos a pedir. Por favor. Ahora, si usted desobedece, es otra cosa. La obediencia siempre va a traer bendición y la victoria únicamente puede venir cuando la obediencia es completa. Mis hermanos van a estar trabajando, les digo, se lo digo desde ahora para que quede grabado. Desde el versículo 1 de Romanos hasta el versículo 17 de Romanos es la introducción del pensamiento de la fe con la obediencia. Después tiene usted, ¿dónde está el hermano Mauricio? Vale, después tiene usted desde el capítulo 3, versículo 21 hasta el 5:22, la segunda porción. Y en el medio de eso tiene el versículo 18, primera de Romanos, capítulo 1, versículo 18, donde muestra la desobediencia. Así que tenemos material para hablar. Porque en el versículo 18, el capítulo 1 es la desobediencia, la obediencia negativa. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia. Ahí está lo contrario. Y después van a tener esos dos. Así que prepárense y estudien esos capítulos porque nuestros hermanos van a estar enseñándonos aquí que la obediencia tiene que ser completa, tiene que ser inmediata, tiene que ser total, que la obediencia trae bendición y que usted tiene que hacer su labor hasta lo último. Pablo lo decía. Pablo decía que él estaba a punto de ser sacrificado y seguía predicando. Nunca puedo olvidar a nuestro hermano José Mari. No sé de aquí quiénes conocieron a José Mari. José Mari estaba muriendo de cáncer. Entró al hospital y nunca salió. En la casa del hermano José Mari se fundó la iglesia de Zaragoza. ¿Quién ha estado en la iglesia de Zaragoza de aquí? Se fundó la iglesia de Huesca, el germen de la iglesia de Zaragoza, el germen de la iglesia de Huesca, el germen de la iglesia de Pamplona, las dos, el germen de Tudela, el germen de esta congregación, el germen de la de Logroño. Yo iba con miedo a visitarlo.
aparte de dolor. Cuando él volvió a la iglesia, su primera cosa que habló conmigo, y era que de los que nos habían recibido cuando nosotros vinimos de Estados Unidos, fue: pastor, yo he sido desobediente a Dios. Yo me aparté del Señor. Pero ¿sabe qué, pastor? Voy a ser obediente otra vez. Permítame regresar. José Mari, un hombre extraordinario, y en su lecho de muerte, cuando lo iba a visitar, la obediencia que él tuvo a la palabra al volver, le llevó que cuando yo iba a visitar, muriendo ya él, yo llorando. El agujero que dejó José Mari fue inmenso. Yo llorando, me decía: pastor, yo sé en quién he creído. Vaya a Tudela y conforte a los hermanos. ¿Sabe de dónde sale eso? De la obediencia a la Escritura. Y estas palabras que te mando hoy, las pondrás en tu corazón. Y una vez que las pones en tu corazón, la puedes repetir a tus hijos. La puedes poner en las puertas de tu casa. La puedes llevar a donde tengas que llevarla. Porque la palabra de Dios va a gobernar tu vida. Amén. Así que esta iglesia se va a definir por cristianos obedientes. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tener